entrando Jorge. Jorge, hola, hola, buenas noches, bienvenido. A ver, ahí acabo, Jorge, estás por ahí. Vuelvo. Buenas noches. Ahora, buenas noches. Ahora bien, estábamos hablando, sí, de los vicios de la voluntad, empezamos con el error, vamos a ir con el dolo, ¿sí? Que para nuestro artículo, lo va a plantear en el artículo 271 del Código Civil y Comercial de la Nación. Una acción dolosa quiere decir que es una acción a conciencia, ¿sí? Entonces no se puede decir que no, hay intencionalidad. Esto seguramente cuando ustedes ven el noticiero escuchan esto, lo hizo con dolo, lo hizo con intencionalidad, lo hizo porque buscaba su cometido. Es alguien que tiene conciencia, ¿sí? Más allá de todo, tiene voluntad y afecta así la intención final. Y por otro lado, ¿sí? Cuando decíamos de los requisitos del dolo, tiene que generar un daño que sea grave, tiene que ser determinante, y a su vez puede ser también que exista el dolo recíproco de una parte y de la otra. Y por otro lugar, ¿sí? En cuanto a los vicios, también decíamos de la violencia, ¿sí? La violencia puede ser de tipo física o moral. Hablando a grandes rasgos, porque a ver, yo si pienso en violencia económica, patrimonial, psicológica, verbal, simbólica, hay de todo tipo. Pero los grandes rasgos, ¿sí? Que identifica hoy por hoy el derecho civil plantea de dos estilos. Uno va a ser la fuerza, ¿sí? Que hablamos de fuerza física sobre alguien, y hablamos de la intimidación, ¿sí? Que es cuando uno, por ejemplo, amenaza a otra persona de que va a sufrir un mal si no condice o hace algo que el amenazante quiere. Pero lo importante es identificar, y esto lo dejo en claro porque a veces empiezan los debates, no, pero escúchame Claudia, existen otro tipo de violencia, sí, estoy totalmente de acuerdo de la existencia de la violencia en grandes rasgos, ¿sí? No solo de esta mirada feminista, sino creo que existe en todos los estratos, hasta inclusive existe la violencia institucional, no sé si alguna vez la han escuchado hablar, pero pasa, cuando hablamos, no sé, en violencia de género, que la institución maltrata a las víctimas y las revictimiza todo el tiempo, un maltrato puede ser que yo vaya a denunciar, no sé, una golpiza que me dio mi pareja y yo tenga que ir a la comisaría y 3 veces tener que contar la misma historia. Eso, por ejemplo, es un tipo de violencia institucional. No sé si alguna vez han escuchado al respecto en algún noticiero, bueno, o lamentablemente por alguien ha llegado, han podido saber que ese tipo de violencias existen. ¿Se escucha? Sí, la escuché, yo varias veces la Sí. escuché. Sí, profe, Bien, también. bárbaro. Yo también. Sí, sí, sí. Bien. Yo les comento, sí, ya que estamos hablando, si bien no viene el caso, pero creo que está bueno tenerlo presente, para aquellas personas que, ya que la facultad, ustedes saben que es pro derechos humanos y demás, hay un montón de capacitaciones que dan gratuitas, ¿sí? Por ejemplo, el día de mañana, se los comento como un dato, por ejemplo, las personas que trabajan en el Poder Judicial, en la escuela del Poder Judicial de la Nación, ustedes saben que a raíz de un caso, lamentablemente de un femicidio, apareció la famosa así, ley Micaela, que lo que pone es perspectiva de género dentro, ¿sí? De la formación de aquellas personas que trabajan en el Poder Judicial. Yo si bien no estoy en el Poder Judicial, pero en su momento hice la capacitación. Para Y los la verdad que empleados del fue súper Estado también es interesante. obligatoria. Nosotros la tuvimos como Exactamente, capacitación obligatoria. es para todos, pero sí es importante aplicar perspectiva, ¿no? A mí me pasa que, bueno, hoy por hoy nosotros tenemos ese tipo de norma, también está la ley Yolanda, habla sobre la perspectiva ambiental, o sea, realmente se busca que todos podamos tener una formación en materia de perspectiva de género, y a mí me gusta decir en perspectiva de derechos humanos. Me parece que es eso lo que muchas veces falta dentro del sistema. Y lo lindo que tiene esta facultad es que ofrece un montón de capacitaciones para estudiantes, para docentes, para directivos. Ustedes no sé si siguen muy de cerca las notificaciones que hace la facultad, pero de manera constante hacen capacitaciones. Creo que hace Sí, estaba relativamente ahora para poco había el una profe, para la diversidad. ley Micaela. Por eso, aprovechen, si la pueden hacer, aprovechen, que no está mal, ¿sí? Y así que bueno, para continuar un poquito más, así ya se los libero antes, y como les dije, es una pequeña introducción de todo lo que se viene, ¿sí? También a trabajar a fondo, que lo abordaremos el día lunes, así como están los vicios de la voluntad, que dijimos
el error, el dolo y la violencia, van a tener por otra parte los vicios que afectan los actos jurídicos. Ustedes recuerden que un acto jurídico dijimos que era un hecho lícito, voluntario, que tenía un fin, tenía un sujeto, tenía una forma y tenía una causa, ¿sí? Entonces, siempre dentro del criterio de la ejecución de actos se plantea el principio de buena fe, que los actos van a ser ejecutados de buena fe, y permítanme que le doy la entrada a Jorge. Hola Jorge, buenas noches. Y en especial, sí, estos vicios propios de los actos jurídicos los podemos identificar en tres grandes áreas: la simulación, el fraude y la lesión, ¿sí? Entre la simulación, el fraude y la lesión vamos a encontrar diferencias, ¿sí? Características que hacen a estos tipos de vicios que pueden afectar la validez del acto jurídico en sí. Por una parte, van a tener a la simulación, ¿sí? Una simulación, se sobreentiende, es un acto, ¿sí?, que va a tener la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, que no son reales, que no son verdaderas, y a través del cual se constituyen o transmiten derechos a personas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pensemos, quiero un ejemplo. Hay 3 hermanos, se mueren los padres y los hijos se quedan con la casa de los papás. No iniciaron la sucesión, pero no quieren vivir más en esa casa porque les traen recuerdos, se angustian y bueno, todo lo que conlleva la pérdida de padres. Entonces deciden, sin abrir la sucesión, decir, bueno, vamos a vender la casa, ¿sí? Pero la verdad es que para poder transmitir un bien como corresponde, necesitan hacer la sucesión, ¿sí? O sea, yo necesito hacer la sucesión para que estos 3 hermanos sean declarados herederos legítimos y que hagamos el registro formal al costadito de donde está el registro de la propiedad inmueble, que aparezcan esos sujetos como los legítimos herederos y en ese momento actuales dueños, ¿sí? En las porciones que correspondan para cada uno. Bien, yo como hija de esos 3 hermanos digo, no, yo no quiero abrir la sucesión, es un gastadero de plata, la verdad que no. No, yo prefiero ceder mis derechos hereditarios a un tercero. Bueno, me parece una buena idea, es más económico, es esto, es lo otro, pero bueno, hablamos también de un acuerdo de palabra con otro sujeto, ¿no? Claudia, y si no lo querés ceder, hermanos, si no que no querés abrir la sucesión ahora, pues no tenés la plata o demás. ¿Qué pasa? Mira, la sucesión no tiene límites para el inicio. Si yo, por ejemplo, lamentablemente, Dios no quiera, se muere un familiar, supongamos padre, madre, y no tengo obligatoriedad de abrirlo en la inmediatez de tipo, tengo 10 días para abrirla. No, yo puedo abrirla en 2 años, en 5 años, en 10, eso queda en cada uno. Los efectos se van a retrotraer a cuando falleció la persona, ¿sí? Pero no tengo límite de plazo para yo iniciarlo. Sí es real que para algunos eventos la sucesión sí va a ser obligatoria. Por ejemplo, yo estaba casada con mi marido, si supongamos, y mi marido tenía una camioneta y demás, y cuando nos casamos fuimos adquiriendo bienes, yo para poder vender esos bienes, como la viuda, sí o sí voy a necesitar hacer la sucesión, no voy a poder disponerlo de otra forma, ¿sí? Porque si no sería un fraude, no correspondería en sí mismo porque yo legítimamente no tengo esos derechos adquiridos. Si es real, y para traer a colación el ejemplo que estaba dando de la simulación, por ejemplo, en este caso yo decía, 3 hermanos, se les mueren los padres, están en la casa, y dicen, no, yo quiero vender la casa, la verdad es que no quiero vivir más acá, me trae mucha pena, no quiero, y ocurre, porque me ha pasado, que deciden venderla, ¿sí?, de palabra y con mucha confianza, a otra familia. Pero claro, en la legalidad, esa casa sigue perteneciendo a estos 3 hermanos, a esta familia, ¿sí? Entonces, una manera, por ejemplo, de simular una compra-venta es haciendo una cesión de derechos hereditarios. El día de mañana, o sea, hasta esa sesión está hecha. Se hace con escribano público, se hace con un montón de formalidades, pero esa cesión de derechos esconde lo que es una compra-venta. El día de mañana, cuando sea viable y que las personas quieran, cuando se abra la sucesión, esa cesión de derechos se va a presentar y de esa manera va a quedar escrito formalmente en un expediente que esos hermanos
le ceden sus derechos hereditarios a otras personas, ¿sí? Pero en la formalidad del acto, si uno se pone a ver el fondo de la cuestión, en realidad no es que se lo cedieron, no es que le dijeron, tomá, te lo cedo, no, se lo vendieron. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un acto simulado. Obviamente, Bueno, ¿y ahora la acá hablamos donación de tiene una la voluntad. donación también no es algo parecido? ¿O está un poco más Mira, complejo? en realidad la donación no existe la donación futura. Sí existe, y que es totalmente legal y no es simulado, existe lo que Usufructo. se llama el usufructo con la Con reserva usufructo, de la claro. nueva propiedad. Exacto. Yo, por ejemplo, supongamos, de nuevo, estoy casada, ¿sí? Se muere mi marido, lo mato a él, ya está. Se muere mi marido, y claro, ¿qué pasa? Yo tenía 2 hijos, entonces lo que él y yo obtuvimos como matrimonio, claramente se va a dividir en 2, porque, por ejemplo, nunca dividimos bienes, teníamos un régimen ganancial. Entonces, suponete, teníamos una casa. Bueno, esa casa se entiende que la mitad va a ser mía, como bien ganancial, y la otra mitad se va a dividir entre mis hijos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si mi pareja se muere y yo después me muero, si yo hago la sucesión de mi pareja para que a mí me den la mitad de lo que teníamos, que yo sé que me corresponde la mitad, y la otra mitad se la dan a mis hijos, cuando yo me muera, mis hijos van a tener que hacer la sucesión para que mi parte se vuelva a dividir, ¿sí? Mucha gente que hace, mucha gente que, por ejemplo, está en calidad de viudo o que son padres muy grandes y quieren dejar todo listo para el día de mañana, hacen lo que se llama usufructo de la nuda propiedad, con reserva. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo le voy a ceder a otra persona, en este caso a mis hijos, ¿sí? Les voy a ceder la posibilidad de disponer del bien, pero yo voy a conservar ese rol como dueño. Lo que queda determinado en los usufructos, con reserva de la nueva propiedad, es que el día de mañana, cuando yo muera formalmente, bueno, los dos estemos muertos, ellos automáticamente van a suplir el rol de dueños, de legítimos dueños. Entonces ahí pueden pedir una reinscripción con eso. Eso, por ejemplo, sí sería como un simulacro de una donación futura, porque uno no puede heredar a futuro. Yo no puedo, por ejemplo, insolventarme para no donarle, o perdón, para que mis hijos no me hereden. Hay partes dentro, cuando ustedes vean derechos de las sucesiones y demás, van a encontrar que hay legítimas, ¿sí? Hay hijuelas que no se pueden negar a quienes me van a heredar, ¿sí? Entonces, los actos simulados es algo que no se dice 100% qué es, ¿sí? Hay un acto que tiene la apariencia de otra cosa. Acá el ejemplo que yo les comenté, un poco rebuscado, pero real al fin, es una cesión de derechos hereditarios, ¿sí? Una cesión de derechos hereditarios que no es una simple cesión, sino que es una compraventa, y que el día de mañana, cuando se quiera inscribir esa cesión, va a ser legítimo y se va a poder inscribir. Pero sí está bueno remarcar que dentro de los caracteres la simulación va a tener la apariencia de otro acto, van a ser cláusulas no claras, fechas inclusive no verdaderas, acá hablamos de un montón de otros eventos, y que obviamente las personas van a estar interpuestas. No fue una cesión acá, por ejemplo, en esto de la venta, que fue alguien al azar, no, estuvo con intencionalidad de hacer esa cesión, ¿sí? Para transmitir un derecho que correspondería hacerlo de otra forma. Eso es un caso. Otro caso más, aparte de la simulación como un vicio de los actos jurídicos, está el fraude. En este caso, el fraude en realidad tiene una tipología dentro del derecho penal, ¿sí? Tiene otras características, pero a grandes rasgos podemos plantear cuando el deudor enajena sus bienes, cuando se insolventa, ¿sí? Lo que va a tener en particular, por ejemplo, dentro de sus caracteres, como decíamos, que el deudor se insolvente a propósito, que esto lo haga para perjudicar a los acreedores, ¿sí? Que el crédito en el cual se intenta recuperar algo sea una fecha anterior al fraude. Dentro, de nuevo, de la categoría del derecho penal, el fraude tiene un montón de características, pero en rasgos generales podemos decir que hay una intencionalidad de hacer algo en contra de la norma, ¿sí? Decir una cosa y hacer otra, básicamente. Esto a veces, a mí me pasa en derecho de las familias, que yo estoy reclamando una cuota alimentaria y de repente, supónganse, un padre que hasta hace 2 meses yo tenía de manera formal que ganaba, no sé, 100.000 pesos todos los meses, de un mes a otro gana 15.000 pesos, ¿sí?
y de repente, o sea, no, pará señor, usted se insolventó para acreditar ante la justicia que no tenía dinero. Eso es un acto totalmente fraudulento, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo súper claro y súper tangible al día a día como uno trabaja. Entonces teníamos, para presentarlo brevemente, los 3 tipos de vicios de los actos jurídicos, la simulación, el fraude y por último nos queda la lesión, ¿sí? La Profe, lesión, ¿le puedo hacer decime, una pregunta? Si una persona no tiene decime. herederos naturales y hace Sí. un testamento holográfico, ¿es válido? Ujú. Sí, pero te lo pueden impugnar. Si, a ver, la persona, yo puedo tranquilamente hoy, antes de irme a acostar, agarrar un pañuelito y escribir, yo el día que me muera, le voy a dejar mis bienes a tal persona, ¿sí? Eso puede existir, es válido, no es que no, mientras tenga tu firma, pero yo lo que recomendaría a futuro es que si alguien tiene ganas de hacer una sesión de derechos, o si por algún motivo, ¿sí? Quieren dejar todo en claro, lo más práctico es que hagan un testamento sobre cerrado. Eso se hace con un escribano, se hace con testigos y tiene 100% validez y cuesta un montón impugnar. Con el tema de los testamentos hológrafos, el problema es que se va a poner en cuestión cuál era la capacidad de esa persona, si era consciente de lo que estaba haciendo, en qué contexto lo hace. O sea, ¿es algo legítimo? Sí lo es. Pueden hacer un testamento tranquilamente en cualquier lado donde ustedes firmen y consignen su identidad. Pero lo ideal cuando hablamos de testamentos es que lo hagan con escribano, con escribano, a sobre cerrado. Eso es lo que se hace y de hecho es lo que yo recomiendo para dejar todo súper listo a futuro. Pero sí es real que si uno no tiene hijos, ¿sí? Ustedes recuerden que la ley no solo va hacia abajo, hacia mi descendencia, sino que también va a aplicarse hacia mis ascendentes si están vivos, e inclusive ¿sí? También mis hermanos, o sea, me pueden heredar si yo no tengo herederos legítimos, ¿sí? Que hablamos, por ejemplo, de hijos o pareja y demás. Pero sí es entendible lo que vos estás consultando. ¿Puede Doctora, una usarse un pregunta. testamentógrafo? Genial. Decime. Sí, mire, yo le quería, vamos a decir, a ver, preguntarle si tiene la duda mía, Ujú. porque hay bienes, propiedades, dominio, que no tienen heredero, ¿no es cierto? Pero creo que salió una ley al 9, si no se encuentra heredero porque las casas la toman, queda para el Estado, ya sea provincial, el gobierno ciudad o el gobierno nacional. Claro, sí, Ya, sí, sí, sí. Es una ley nueva esta, porque había muchas casas tomadas en Ciudad de Buenos Aires que no había heredero y venían de 10 15 años que nadie les reclamaba y que usurpaban y Claro, vivían ahí. Entonces salió esa claro. ley. Creo que existe esa ley, ¿no? Sí, 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 esa ley existe, pero tienen que pasar un tiempo, la verdad que no me sé de profundidad el número de la ley, pero sé que tienen que pasar un tiempo determinado y acreditar que el espacio está Sí, abandonado 10 años. para poder justamente, sí, bueno, pero una persona, por ejemplo, que está en un bien, que lo habita hace ya 10 años, tranquilamente puede pedir una prescripción adquisitiva, ¿sí? Que es lo que se llama un usucapión breve. Lo tenés que acreditar que vos tenías legítima posesión, bueno, o simulabas tener la posesión legítima, acreditar que pagabas impuestos, acreditar que lo mantenías, acreditar mejoras si las hiciste. O sea, usucapiones tenés breves, que son de 10 años, y largas, que son las veinteañales, que es a los 20 años, ¿sí? De una manera u otra se tiene que probar. Justamente a veces pasa que una persona empieza a usurpar un bien que de manera fraudulenta recrea una serie de actos que nunca existieron, y hay jueces que lamentablemente con la mera exposición de un supuesto evento le dan el aval y quizás un legítimo dueño real pierde su casa. Entonces a veces se da, te lo digo dentro del ámbito de la justicia provincial, que hay 2 hechos. Uno es el del usurpador reclamando que se lo reconozca como dueño, y en paralelo, en otro juzgado allá en la estratosfera, tenés al legítimo dueño reclamando para que logren desalojar al que me está usurpando. Entonces, tenés siempre como 2 miradas, ¿no? Dentro de la misma moneda. Hoy esta ley que se plantea para la capital y para la provincia, es una ley que está vigente y desconozco exactamente, no sé si 10 años, porque hay que acreditar más cosas,
pero sí es real que el Estado puede tomar posesión de bienes que estén totalmente abandonados también. Sí, Bueno, doctora, la ley de los 10 años, si tiene la posesión y el tiempo de 10 años, pero no ingresó, vamos a decir, no lo usurpó, ¿me entiendes? Ese de 10 años, si no usurpó. sí, 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 Ahora, sí. ahora se Bueno, usurpó, pero son 20 años y tiene que hacer mejoras, siempre y cuando que no aparezcan los herederos, porque los herederos claro, no exacto. pierden Bueno, pero por derechos. eso se llama edicto, se publica. A ver, de nuevo, hay dos tipos de particularidades. Yo puedo usurpar un bien y, de nuevo, a los 10 años puedo pedir la declaración de prescripción adquisitiva, ¿sí? Que por el mismo tiempo que pasó, la norma me tiene que a mí reconocer como legítimo dueño, entre comillas, y mandar a hacer una escritura nueva y que se inscriba eso respecto al bien, y si no tenés la de 20 años, ¿sí? Lo interesante entre una y otra, siempre comento lo mismo, es que los requisitos para aprobar son totalmente distintos. Realmente una usucapión hoy por hoy en provincia simple de 10 años tarda mínimo de 3 a 5 años en salir. ¿Es una locura? Sí, es una locura, porque en el medio uno está un poco, como dirían las abuelas, con el Jesús en la boca, pero ocurre, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que siempre planteamos lo mismo. Cuando uno habla, yo lo digo por provincia, hace muchos años atrás, salió la llamada Ley Pierri, ¿sí? Para la gente que quizás estaba un poco flojo de papeles, existía la posibilidad de que puedan adquirir un bien y que de manera meramente declarativa y hasta inclusive administrativa se pudiera presentar documentación para que una casa que yo esté habitando sea declarada a favor mío, ¿sí? Obviamente la ley Pierri es lo que se llamó la famosa ley de tierras, genera una declaración, pero y lo digo siempre, es de tipo administrativa. En la formalidad, para poder tener 100% un bien que vos estás usurpando, tenés que hacer una usucapión. No hay otra manera, porque así se puede lograr que sea Vox Populi, que cuando vos te declaren dueño, ¿sí? Vos puedas inscribirlo dentro del registro de la propiedad inmueble. Pero volviendo, Francisco, me reinteresa el tema, pero vuelvo por acá. Dijimos que los actos jurídicos tienen 3 vicios. Uno iba a ser, como les dije, la simulación, el fraude y la lesión, ¿sí? La lesión, hablábamos que, bueno, como lesión misma, ¿qué pasó? Ay, escuché ruido, perdón, van a estar el elemento objetivo y el elemento subjetivo, ¿sí? Dentro de esto, que igual lo van a ver más adelante también, es importante destacar que el objetivo habla sobre una ventaja patrimonial que es evidente y que no tiene justificación, y el elemento subjetivo, que es más asociado hacia la persona, va a tener cuestiones vinculadas al aprovechamiento, ¿sí? Hay una intencionalidad de lastimar a alguien, ¿sí? Por eso hablamos de situaciones de abuso de confianza, ¿sí? De mentiras, de fraudes y de todo lo que veníamos trabajando. Lo interesante de todo esto es que si uno habla de vicios, si yo puedo, en base a los vicios de un acto y ver que la voluntad también está viciada, ¿sí? Está sujeta a algunos factores que la condicen, uno puede pedir la nulidad del acto jurídico, ¿sí? La nulidad del acto jurídico va a ser una sanción legal que va a privar a ese acto de los efectos normales, porque va a haber una causa existente al momento de la celebración. Y cuando hablamos de nulidad, vamos a volver a encontrar clasificaciones, por eso que vuelvo a insistir, es importante que hagan una lectura súper consciente para poder llevar un orden. Existe la clasificación manifiesta y no manifiesta, los nulos y anulables, y la nulidad absoluta y nulidad relativa, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso donde interviene el Servicio Local de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Dentro de una situación interviene un adolescente de 13 años que tiene plena conciencia, que sabe lo que declara, y lo aprietan para que firme un acuerdo, ¿sí? Para que se revincule con sus padres violentos. Si en ese momento se celebró la audiencia con el servicio local, con la asistente social, con la operadora, con la abogada, y estaban los padres y el niño, y no estaba presente ningún representante de la asesoría de menores, o en su defecto un abogado del niño, ese acto
tiene un vicio de nulidad totalmente absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba ese niño, ¿sí?, ejerciendo su voluntad de manera libre, no tenía intención de hacer eso, y desde ya estaba sometido a una violencia de tipo física, hasta inclusive moral e institucional, en mi manera de decirlo. Entonces, fijémonos que muchas veces hay situaciones, quizás de la vida cotidiana, donde está bueno poder poner el foco en cómo se ejecutan las cosas. Yo acá traigo un ejemplo bastante corriente y lamentable en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces cuando hablamos de nulidades, vamos a encontrar que hay actos que son nulos en su totalidad, y que eso también se puede pedir dentro de la justicia, o que son nulos por partes. Lo interesante de esta sanción legal, ¿sí?, de esta nulidad del acto jurídico, es que va a estar vinculado a la valoración del juzgamiento de esos actos. Y vamos a encontrar categorías, ¿sí? Por ejemplo, un acto nulo, como decíamos antes, los actos formales, los solemnes, si un testamento no está hecho de una manera en particular, automáticamente ese acto va a ser nulo, ¿sí? Va a quedar como si no hubiera existido nunca. Otra puede ser, por ejemplo, el acto de los incapaces. Ustedes recuerden que una persona que es incapaz, hay actos que no puede ejercer, ¿sí? Porque hay una restricción, por ejemplo. Luego tenemos también actos anulables, ¿sí? Por ejemplo, los actos con vicio del error, actos otorgados por discapacidad accidental o transitoria. Luego íbamos a encontrar a grandes rasgos también la diferencia entre actos nulos de nulidad absoluta y actos nulos de nulidad relativa, ¿sí? De nuevo, lo vuelvo a decir y voy a ir cerrando por acá, vamos a ir profundizando en las clases siguientes todas estas categorías. Toda la unidad de hechos y actos jurídicos es súper extensa, quizás suene un poco reiterativa con la clase anterior, pero sí está bueno volver a remarcar la importancia de entender los conceptos, de entender cuáles son las partes, entender cuáles son las diferencias y desde ya, como les digo, reforzar la lectura. Con todo esto que veníamos hablando, y que también lo trabajamos en el práctico del lunes, ¿sí?, sobre los elementos, los tipos de actos entre vivos, entre muertos, los formales, no formales, los dispositivos, los administrativos y toda esa clasificación que mencionamos antes, lo que sí es importante tener en cuenta, ¿sí?, con todo esto, que cuando uno habla de los efectos de la nulidad de los actos, ¿sí?, pueden haber varios efectos. Puede pasar que todo vuelva a punto cero, ¿sí? Puede pasar también que se revelen algunas cuestiones cuando hablamos de nulidades relativas, o inclusive puede obligar a las partes a restituir lo que recibieron o lo que hicieron, ¿sí? Pero eso depende mucho de la gravedad de la nulidad del acto y qué es lo que se está viciando en particular. Y después, como para que ustedes también lo tengan presente, cuando hablamos de nulidad absoluta, hablamos de actos nulos o anulables, y lo mismo respecto a la nulidad relativa. Son como lo genérico y lo específico, ¿sí? Lo mismo que decíamos antes cuando hablábamos de hechos y de actos jurídicos. Y en cuanto a esto, que ustedes estuvieron también trabajando cuando hablábamos sobre interpretar los actos jurídicos, siempre hablamos de que los actos se deben celebrar, interpretar y ejecutarse de buena fe, porque es el principio por el cual vela. Ustedes recuerden que en la primera parte del Código Civil y Comercial de la Nación, los primeros 10 artículos hablan un poco sobre la interpretación de la ley. No sé si se acuerdan, que lo vimos en las primeras clases, ¿sí? Entonces ahí tienen como los fundamentos y los lineamientos sobre cómo se aplica la ley, cómo debe interpretarse. Y dentro de todo este gran criterio de normas, la buena fe es lo que debe regir siempre. Obviamente también deben entenderse de acuerdo a lo que las partes entendieron o que